A la doctora Marielis Andreina Colmenares Marcano, ginecólogo obstetra egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti de Barcelona, especialista en medicina materno-fetal, UCB, adjunto del Servicio de Medicina Materno-Fetal, Hospital Maternidad Concepción Palacios, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia de la Sociedad de Ultrasonido de Medicina ABUM. Nos va a presentar POCUS cardíaco aplicado a emergencias obstétricas. Doctora, por favor. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, muy buenos días. Gracias al comité organizador por la invitación. Es grato para mí estar aquí con ustedes para compartir esta información tan valiosa y bueno, debo decir que la doctora Rivero me adelantó muchísimo en la conferencia, ¿ok? Porque en realidad el POCUS cardíaco en el colapso materno es como la parte más importante. Sin embargo, vamos a ir complementando esta información que les voy a presentar a continuación en los próximos 20 minutos. Okay, no tengo ningún conflicto de interés para presentar esta conferencia, sin embargo, sí, el interés siempre existe y pues va a ser con el posgrado en medicina materno-fetal. Es un compromiso estar aquí con ustedes para compartir esta información. Y fíjense que las guías 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología nos habla de lo que son los cambios fisiológicos del embarazo. Es importante conocer que la embarazada tiene cambios hemodinámicos que es importante comprender al momento de entender la fisiología cardíaca. Dentro de estos cambios hemodinámicos va a ser el aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, del volumen plasmático y, por supuesto, existe una disminución de la resistencia vascular periférica. Esto va a estar reflejado a nivel cardiovascular, específicamente en el corazón, con un aumento de lo que es la masa ventricular izquierda, un aumento del volumen sistólico de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y asimismo también pueden haber cambios a nivel electrocardiográfico que se van a ver reflejados en una onda Q prominente, asimismo un acortamiento del intervalo PR. Todo esto es importante comprenderlo para poder entender la fisiología cardiovascular. El POCUS, como bien lo mencionó la doctora, pues va a ser el abordaje multiorgánico de la paciente a pie de cama a través de la herramienta del ultrasonido y el término HOMOPOCUS pues también incorporado a esta evaluación ecográfica en la falla multiorgánica materna. Este esquema representa de manera bien gráfica en qué consiste el MOPOCUS, ¿ok? Que sería la incorporación de la ecografía pulmonar, la ecografía, la evaluación de la vena cava inferior y la evaluación del corazón materno en las distintas vistas que podemos obtener a través de esta técnica ecográfica. Fíjense muy bien que es importante reconocer cuál es el traductor que debemos utilizar para hacer esta ecografía cardíaca, porque dependiendo del traductor podemos obtener mejor o peor calidad de imagen. Lo importante es que podamos contar con el equipo que nos permita realizar las ecografías adecuadas para poder darle interpretación a las mismas. Si observamos una diferencia entre lo que es un traductor sectorial con un traductor convexo, evaluando una ventana cardíaca, pues el traductor sectorial, que es de una huella más pequeña, nos va a poder ofrecer una mejor calidad de imagen. Es por esto que no quiere decir que con el convexo no se pueda realizar, sino que es el ideal, ¿ok? Fíjense entonces que desde el punto de vista de utilidad, el traductor cardíaco es de baja frecuencia con mayor penetración hacia tejidos profundos, se pierde algo de la calidad de imagen, es de huella pequeña y está utilizado específicamente para la evaluación cardíaca. Asimismo, dentro de lo que son los protocolos en la paciente críticamente enferma, es importante mencionar que la mayoría de las publicaciones está realizada por anestesiólogos, por intensivistas, donde el protocolo es cefalocaudal, o sea, se debe evaluar a la materna crítica de manera integral y con un abordaje multiorgánico. Utilizando el abordaje ecográfico multiorgánico parece ser una vía de diagnóstico precisa y enfocada en la conducta terapéutica que vamos a tomar posteriormente. Entonces, fíjense, en cuanto a lo que es la aplicabilidad del POCUS en obstetricia,
Los síntomas que nos van a orientar a la realización de esta ecografía, principalmente enfocada en el área cardiovascular, va a ser la presencia de disnea, insuficiencia respiratoria aguda, dolor torácico agudo e inestabilidad hemodinámica. Entonces, estos van a ser los signos de alarma que nos van a poder orientar nuestra evaluación ecográfica enfocada en la parte cardíaca. Entonces, este mismo protocolo de Blanco y colaboradores establece que para la evaluación transtorácica ecográfica, pues principalmente la enfermedad cardíaca puede estar orientada o enfocada hacia una afectación de la función cardíaca o de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que puede estar reflejada en una miocardiopatía periparto. Puede haber también fracción de eyección conservada, que es el caso de los trastornos hipertensivos, o en las pacientes que cursan con estenosis de la válvula mitral. Puede haber también presencia de un cor pulmonar agudo, tromboembolismo, embolismo de líquido amniótico, o casos que puedan cursar con hipovolemia o enfermedad coronaria, bien sea la disección aórtica o la disección coronaria aguda. Enfocado a lo que son las emergencias más comunes en nuestra práctica clínica, pues los síndromes hipertensivos del embarazo, la sepsis y la hemorragia postparto y el shock son aquellas patologías que nosotros podemos evaluar a través de la ecografía cardíaca materna. Y fíjense que existen 16 protocolos descritos, de acuerdo a Ángel Augusto Pérez Caratayud, de evaluación ecográfica. Dentro de los cuales la evaluación cardíaca está incluida en todos ellos, y el protocolo FATE es el que vamos a enfocar en esta revisión. El protocolo FATE es el enfoque evaluado transtográfico por ecografía, que se va a referir al ultrasonido generalmente en el punto de atención del paciente, donde vamos a evaluar estructura y función cardíaca que complementa los datos obtenidos mediante la historia y el examen clínico. Fíjense que las ventajas de este protocolo es que nos va a permitir mejorar la precisión en la evaluación clínica, permite una evaluación y manejo de pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca, nos da una información inmediata porque nos permite tener acceso a una información rápida de qué es lo que está sucediendo con ese paciente, y, por supuesto, es no invasivo porque se realiza a través de la ecografía. Es de mayor accesibilidad, y esto lo mencionó la doctora, pues puede ser realizado por personas no cardiólogas luego de una capacitación estructurada, pudiendo comprender lo que ocurre en este corazón materno. Es un abordaje multidisciplinario y versátil que puede estar aplicado a medicinas de urgencias, cuidados intensivos, anestesiología, medicina general, y actualmente incorporado a la obstetricia y a la medicina materno-fetal. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Journal New England, donde a través del abordaje del POCUS materno, puede ser realizado por obstetras y por médicos materno-fetales. Entonces, este enfoque organizado para evaluar el corazón materno tiene como objetivo capacitar a los médicos, bien sea obstetras, u otras disciplinas, en determinar lo que es la función ventricular izquierda, detectar la presencia de derrame pericárdico, predecir la respuesta a líquidos intravenosos, es decir, en el momento en que se está haciendo la conducta terapéutica del paciente, e identificar incluso defectos valvulares importantes en un periodo relativamente corto. Esta es la publicación donde se señalan las ventanas que se deben realizar, y el diseño del mismo. El protocolo va a estar diseñado para darle respuesta a las siguientes preguntas. El ventrículo izquierdo se ve francamente dilatado. La función del ventrículo izquierdo se ve significativamente alterada. El ventrículo derecho está dilatado. Hay derrame pericárdico. Son las preguntas a las que les podemos dar respuesta cuando hacemos este enfoque cardíaco materno. ¿Cuáles van a ser las ventanas de evaluación? Y esta es una parte súper importante de la conferencia, porque a partir de estas imágenes nosotros podemos reproducir esta técnica ecográfica. Dentro de las primeras ventanas, principalmente son 4 ventanas. La primera y la segunda ventana van a ser unas vistas apical, una subcostal, vista de 4 cámaras de corazón materno, una vista subcostal de 4 cámaras y otra apical. Y aquí estas imágenes son cortesías de la doctora López, pues donde podemos observar a través del abordaje los cambios que ocurren durante el periodo de ciclo cardíaco de diástole y de sístole, donde podemos evaluar el volumen ventricular izquierdo en una vista apical. Asimismo, aquí tengo el apuntador. Ya, perdón. Ya, vamos a practicar aquí con el apuntador. Asimismo,
Ya va, vamos a darle clic aquí a los videos. Podemos reproducir, ¿ok? En una vista, esta es una ventana subsifoidea donde podemos observar la vista apical del corte de 4 cámaras y asimismo solamente con el rotar el traductor, en este caso la colocación va a ser a nivel paraesternal izquierdo con línea a nivel del quinto espacio intercostal. Rotando el traductor podemos observar la vista biventricular, que también forma parte de las ventanas de exploración. Otra de las ventanas de exploración va a ser la proyección paraesternal de eje largo o eje corto. Y asimismo, en este enfoque, podemos observar cuáles son las ventanas y dónde se debe colocar el traductor para poder hacer la exploración en las 4 ventanas cardíacas maternas. Fíjense que aquí tenemos el traductor a nivel subsifoideo o subcostal, la segunda ventana que sería paraesternal izquierda a nivel del tercero o cuarto espacio intercostal, y también tenemos una ventana apical que la vamos a reproducir colocando el traductor a nivel de la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. ¿Ok? Cada una con sus respectivas vistas. Entonces se debe establecer una relación anatómica ecográfica para poder entender cómo funciona el corazón materno y cómo se pueden encontrar hallazgos patológicos ante la presencia de las distintas emergencias obstétricas. Fíjense aquí, el protocolo FATE fue desarrollado por Eric Slosh en 1989 con el objetivo de evaluar la función cardíaca. Es similar al FOCUS, que es el protocolo enfocado en corazón materno cardíaco, que nos permite evaluar estas proyecciones para examinar el corazón en sus distintas vistas. Fíjense aquí en esta técnica ecográfica cómo podemos evaluar el eje largo del ventrículo izquierdo colocando el traductor a nivel paraesternal izquierdo. Podemos observar ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta, y esto sería lo que vemos hacia la parte superior, el ventrículo derecho, y acá la aurícula izquierda. ¿Ok? Posteriormente, con un movimiento de rotación, allí al mismo nivel, podemos observar la presencia de la vista biventricular, donde podemos evaluar lo que sería el complejo valvular a nivel de la válvula mitral. Asimismo, la exploración se complementa con exploraciones laterales a nivel de la línea axilar anterior y media para explorar las ventanas pleurales y poder determinar si existe presencia o no de derrame pleural, que también sería uno de los hallazgos o de las características ecográficas clínicas que pueden presentar pacientes con trastornos hipertensivos, pacientes incluso en estado de choque o de hipervolemia. Asimismo, aquí con este video podemos demostrar la evaluación de la ventana derecha. Fíjense aquí la presencia de esta imagen anecoica que se relaciona con la presencia del diafragma, ¿ok? Y este barrido que sería el desplazamiento pleural y que señala la presencia de líquido a nivel de la ventana pleural derecha. Y aquí la misma evaluación en la ventana pleural izquierda representa la presencia de derrame pleural. Fíjense aquí ambas ventanas de evaluación evaluadas. Y la adquisición de competencias, que es una parte muy importante de esto, porque le tenemos mucho miedo al corazón. Si le tenemos miedo al corazón fetal, ¿cómo no le vamos a tener miedo al corazón materno si no somos cardiólogos? Pues fíjense que sí, la adquisición de competencias incluye clases magistrales y experiencia supervisada en imagenología. Puede lograrse en un plazo relativamente corto, inducciones de 6 horas de clases magistrales, de 6 a 10 horas de imagenología supervisada y la competencia en imagenología e interpretación. Incluso hay publicaciones que no logran un consenso, pero sí existen sociedades que establecen que estas competencias se pueden adquirir de acuerdo a la Sociedad Americana de Ecocardiografía en un nivel aceptable de habilidad, principalmente de 20 a 30 estudios realizados, y la Sociedad Europea de Imagenología Cardiovascular establece que con 50 casos, bien sean normales o patológicos, podemos tener una curva de aprendizaje, lo que quiere decir que la curva de aprendizaje es relativamente corta y accesible. Aquí observamos el protocolo FATE también extendido, ¿ok? Que muestra otras vistas, la vena cava subcostal, la vista de 2 cámaras apical, eje largo apical, 5 cámaras apical, y paraesternal de eje corto y paraesternal de eje corto de la aorta, que sería, por supuesto, una evaluación un poco más profunda en cuanto a lo que serían las ventanas cardíacas.
En cuanto a lo que es las limitaciones de esta técnica, la obtención de imágenes va a depender de varios factores. Como toda técnica ecográfica, pues es operador dependiente depende también de la constitución corporal del paciente, es decir, en pacientes obesas podemos tener limitaciones. Pacientes que tengan mamas muy grandes también nos podemos ver limitados, la posición del paciente, patologías o cirugías actuales y la capacidad del equipo de ecocardiografía empleado. Entonces, en pacientes con cardiopatía valvular, con disfunción diastólica o motilidad regional de la pared, pues puede ser que nos tengamos que apoyar de la presencia de un cardiólogo, los hallazgos patológicos van a estar acompañados también de alteraciones cardíacas que nos va a costar a nosotros como obstetras poder reconocer. Muy bien, en cuanto a lo que es la evaluación de la función cardíaca materna, pues ya la doctora les mostró en la publicación que les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, los parámetros más importantes que debemos evaluar son los diámetros y volúmenes ventriculares, la función y el tamaño del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tamaño y función del ventrículo derecho, la presencia de derrame pericárdico o taponamiento, contractilidad cardíaca y función general, y si hay derrame o no. Esta evaluación de funcional cardíaca materna se puede realizar bien sea utilizando la herramienta ecográfica en modo bidimensional o en modo M. Sin embargo, en cardiopatía isquémica está descrito que la utilización del modo M puede tener ciertas limitaciones. En cuanto a lo que es la paciente hemodinámicamente está inestable, pues tenemos que evaluar esta función ventricular izquierda haciendo uso de la técnica con la cual el operador se sienta mucho más cómodo y, por supuesto, la estimación rápida del estado hídrico de la paciente. Es decir, la ecografía cardíaca materna va a ir complementada de la evaluación de la vena cava inferior porque esto nos va a traducir la presencia de hiper o hipovolemia. Entonces, aquí en estas imágenes, cortesía también de la doctora Luisa, nosotros pudimos evaluar en modo M cómo es el comportamiento a nivel del ciclo cardíaco del corazón materno en el ventrículo izquierdo. Fíjense que se puede determinar la medición en milímetros de lo que sería el tabique interventricular al final de la diástole, el diámetro diastólico final en el ventrículo izquierdo y el grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo, cuya relación nos va a poder permitir calcular la fracción de eyección o el índice de masa ventricular izquierda. Asimismo, en modo bidimensional, fíjense en la imagen de la izquierda, pues podemos observar todo lo que es la estructura del ventrículo izquierdo materno y la presencia de esta efusión cardíaca, señalada con el 4 de 7.8 milímetros, un derrame pericárdico y los distintos diámetros, tanto del tabique como del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Fíjense en esta evaluación. Acá en esta imagen podemos observar en movimiento el modo M y cómo es la expresión ecográfica de la función del ventrículo izquierdo y el cálculo de índice de masa ventricular izquierda que se puede realizar a través del empleo de calculadoras. ¿Okay? Obteniendo la imagen en modo M, podemos realizar el cálculo del índice de masa corporal de la paciente. ¿Okay? Lo vamos a ver en este video. Hay calculadoras para la superficie corporal, se colocan los datos clínicos de la paciente, el peso, la talla, ¿ok? Allí vamos calculando y nos da la superficie corporal en 1.54. ¿Ok? En la calculadora de masa ventricular izquierda que están disponibles en la web, vaciamos toda la información obtenida a través de la imagen del modo M y podemos obtener resultados concluyentes que van a orientar la conducta terapéutica del clínico. Fíjense que en esta paciente existe una masa ventricular izquierda que está moderadamente aumentada, que traduce hipertrofia concéntrica. Esta es una paciente que tenía sepsis, que estaba hospitalizada en el servicio. Se realizó la evaluación ecográfica materna cardíaca, se llevó a calculadoras y se pudo obtener los resultados a través del uso de la tecnología disponible en la web. ¿Okay? Y esta información es importante porque nos permite tomar conductas al momento de la paciente en el estado crítico, poder realizar la evaluación, el manejo multidisciplinario de la paciente, incluso si detectamos la presencia de falla miocárdica o de una miocardiopatía periparto, por ejemplo, el uso de inotrópicos cuando hay alteración de la fracción de eyección o disminución de la misma. Esto no lo voy a repetir porque ya la doctora le explicó, sin embargo, lo que deben señalar
es que el estudio fue realizado en una muestra de 400 pacientes y el aporte más significativo de esta evaluación es que nos incorpora la ventana supraesternal, es decir, colocar el traductor por encima de la clavícula para poder evaluar la aorta tanto en su parte ascendente como descendente, y a través del Doppler pulsado poder obtener las ondas espectrales para hacer el cálculo del volumen sistólico en la aorta ascendente y descendente, y a través también utilizando el método de Simpson. ¿Cuáles hallazgos podemos encontrar? Y creo que esto es la parte más importante de la conferencia, pues podemos encontrar a través de la evaluación de estas ventanas la presencia de trombos, la presencia de derrame pleural, la presencia de derrame pericárdico, distensión de cavidades o aumento, hipertrofia de cavidades concéntricas, dilatación de la vena cava inferior que traduce hipervolemia. Y aquí fíjense en estos dos ejemplos. Súper importante es cómo observamos en la paciente séptica engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, y esta es una paciente con miocardiopatía periparto. Fíjense la diferencia de ambas imágenes. Aquí observamos una dilatación del ventrículo izquierdo, con una fracción impresionada desde el punto de vista de contractilidad, que hay una hipocontractilidad comparado con la imagen o con el clip de arriba, que existe hipercontractilidad, pues es una paciente séptica que está infectada, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí también estas son imágenes de la publicación. Fíjense aquí, efusión pericárdica. Aquí podemos observar también la presencia de ascitis, la presencia de trombos. Es muy importante también cuando evaluamos el corazón materno observar cómo están las válvulas, cómo está esta contractilidad cardíaca y si corresponde pues con la presencia de alguno de estos hallazgos patológicos. Aquí también tenemos un clip donde muestra una vista apical. Esto es un caso que orgullosamente lo digo, fue ganador en uno de los congresos nacionales de ultrasonido en medicina, un caso de una miocardiopatía periparto. Ya esto se está aplicando desde el 2023, la evaluación cardíaca materna en la paciente críticamente enferma, y se pudo demostrar cómo en esta paciente, se evidenció con esta ventana apical la hipertrofia de cavidades cardíacas izquierdas, Una de las cosas importantes es que hay que integrar toda la información para nosotros poder enfocar nuestra evaluación dependiendo de lo que esté presentando la paciente. Fíjense que en esta tabla, que también fue referida por la doctora Rivero, dentro de lo que es el shock distributivo, que es el que se produce en la paciente con sepsis, pues podemos encontrar un corazón hipercontráctil cuando la sepsis es temprana o un corazón hipocontráctil cuando la sepsis es tardía. En el caso de la hemorragia posparto, que es importante, pues en el shock hipovolémico podemos encontrar en la evaluación cardíaca corazón hipercontráctil, cámaras cardíacas pequeñas, producto de la hipovolemia. Podemos encontrar una vena cava inferior que va a estar aplanada, vena yugular aplanada, y la presencia incluso de ascitis o de derrame pleural. En cambio, en los trastornos hipertensivos vamos a encontrar hipocontractilidad cardíaca y corazón dilatado. En el colapso materno, pues dentro de los hallazgos cuando se incorpora la ecografía en el momento de la parada cardíaca, y esto sí necesita un entrenamiento, una curva mucho más larga, porque son segundos en los cuales la persona que va a evaluar al paciente en paro debe incorporar colocar el traductor en la pared torácica del paciente para poder ver qué es lo que está ocurriendo allí sin detener las compresiones, y esto es muy importante considerarlo, y dentro de los hallazgos posibles en que podemos encontrar sería parada cardíaca como tal, hipovolemia, podemos encontrar dilatación de las cavidades, derrame pericárdico, incluso la presencia de trombos, o puede ser incluso que la evaluación no aporte hallazgos concluyentes. Estas son imágenes que reflejan evaluación de vena cava inferior. Y lo más importante, pues se debe practicar una y otra vez. Ya saben cuántos estudios son necesarios para poder realizarlos. Cada estudio es una oportunidad de oro
para la paciente y para usted como clínico, bien sea obstetra, intensivista, materno-fetal. Lo importante es aplicar la técnica una y otra vez para poder tener la curva de aprendizaje. Dentro de las conclusiones, el uso de ultrasonido cardíaco permite evaluar a pacientes con afectación multiorgánica y síndromes obstétricos como hipertensión, sepsis, hemorragia, shock y colapso. Su aplicabilidad permite determinar afectación sistémica y o complicaciones graves. No reemplaza el manejo clínico, por supuesto, a la hora de tomar la conducta con respecto a la enfermedad. Sin embargo, estos hallazgos sugieren que puede servir como un complemento útil del examen físico del obstetra al momento del diagnóstico y conducta terapéutica. La incorporación de esta disciplina en el área de obstetricia resulta un valor agregado supremo en situaciones limitantes como acceso a otras especialidades, por ejemplo, en instituciones donde no contamos con el cardiólogo a la mano, pero tenemos el equipo, tenemos el traductor. Creo que esto es lo más importante, evaluar qué pasa en ese corazón materno de una manera rápida para poder orientar la conducta terapéutica y evitar las demoras, ¿ok? Puede ser realizado por personas no cardiólogos y la capacidad técnica humana de ultrasonido de alto nivel. Avances en medicina materno-fetal hace posible detectar la enfermedad y sus complicaciones, así como también valorar la evaluación de la materna crítica, favorable para un manejo diagnóstico y médico oportuno. Gracias por su atención.